Me alegro de verlos. Dios los bendiga mucho. Hoy tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La Madre Celestial y la Vida Eterna. Cuando Dios completó los 66 libros de la Biblia, dejó una declaración muy importante al final. Enfatizó firmemente el mensaje: nunca añadan ni quiten de la Biblia. Esto se debe a que Dios ya nos ha mostrado el camino a su reino a través de la Biblia. Por lo tanto, si añadimos las ideas de algunos filósofos y pensadores a la Biblia, éstas llegarán a ser obstáculos que nos impedirán recibir la vida eterna y entrar en el reino de los cielos. Por eso nunca debemos añadir a la Biblia ningún contenido hecho por el hombre, ¿verdad? Primero confirmemos si esta enseñanza se encuentra en la Biblia. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí, este libro se refiere a la Biblia, ¿no es así? Para decirlo de manera simple, está escrito: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a las palabras escritas en la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, sustrajere de las palabras de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, es decir, del reino de los cielos, y de las cosas que están escritas en este libro. Dios le dio esta revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos con sus solemnes palabras de que quitará el privilegio de participar en el reino de los cielos a tales personas. A excepción de estas palabras mencionadas en la Biblia, no hay ninguna otra forma de entrar en el reino de los cielos. Dios creó los cielos y la tierra. También creó el reino de los cielos y el infierno. La Biblia nos dice que todas las cosas fueron creadas por Dios. Por eso está escrito que nunca debemos añadir ni quitar de los 66 libros de la Biblia. Entonces, ¿por qué hoy en día numerosas iglesias, como la arena que está a la orilla del mar, solo creen en Dios Padre y no en Dios Madre? ¿No es extraño? La Iglesia de Dios cree en Dios Padre y también en Dios Madre. Sin embargo, como otras iglesias enseñan que solo existe Dios Padre, hay una gran diferencia de creencias entre ellos y nosotros. No obstante, desde el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia auténtica que ha recorrido el camino verdadero es la iglesia de Dios. Los apóstoles nunca guardaron el culto dominical. Los apóstoles y los antepasados de la fe que siguieron a Jesús nunca celebraron la Navidad. Sin embargo, hoy en día, el mundo está lleno de falsedad, habiéndose apartado de la verdad. Por esta razón, como fue profetizado en Isaías capítulo 5, versículo 20, el mundo está difamando a la iglesia verdadera que guarda y obedece las enseñanzas de Dios. Vayamos a Gálatas capítulo 4 para continuar con el sermón titulado La Madre Celestial y la Vida Eterna. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, ¿quiénes somos? Somos hijos de la promesa. La Biblia se refiere a nosotros como los hijos de la promesa. ¿Qué promesa nos ha hecho Dios para que se exprese de esta manera? Vayamos al libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 25.
Veamos el capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Aquí, Él se refiere a Dios, ¿no es así? Y esta es la promesa que Dios nos hizo. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? La vida eterna. Vida eterna significa vivir para siempre. Dios nos ha prometido la vida eterna, gracias a la cual podremos vivir para siempre. Por esta razón, ¿cómo nos llama la Biblia? La Biblia nos llama los hijos de la promesa. Aquí, necesitamos tomarnos un tiempo para pensar detenidamente en la palabra vida. En esta tierra existen numerosas vidas. ¿De quién recibieron y heredaron su vida? Pensemos en los seres humanos que viven en esta tierra, en los animales, las aves del cielo, los peces del mar y en los ciervos que corren en los campos. Cuando observamos estas diversas criaturas, todas heredan la vida de sus madres. ¿Puede haber vida sin una madre? De ninguna manera. Aquí podemos encontrar una enseñanza muy importante. Al observar la providencia del Creador de todas las cosas, podemos ver que Dios ha diseñado que todo ser vivo reciba la vida a través de una madre. ¿Se puede recibir la vida sin una madre? En el siglo XXI, los científicos llevaron a cabo amplias investigaciones preguntándose, ¿cuál es la fuente de la vida? Como resultado, descubrieron la mitocondria, el factor vital que se transmite solo de madre a hijo. Se dice que solo la mitocondria de la madre se hereda a los hijos. Es el Creador quien lo hizo de esta manera. ¿Por qué Dios el Creador diseñó este proceso a través del cual se transmite la vida a los hijos? Dios hizo este proceso de dar la vida cuando creó todas las cosas en esta tierra. Hay un significado oculto en esto. Para hacernos conocer los principios del cielo, el mundo invisible, Dios creó los principios de la vida en esta tierra, el mundo visible. Pensemos en esto. Existen peces en el mar, ciervos o conejos que corren en los campos, o alguna criatura que nazca sin una madre. Ninguna. Al ver todo esto, ¿quién debe existir? Debe existir una madre. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios al hacer que ningún ser vivo nazca sin su madre? Con respecto a este asunto, el apóstol Juan recibió una revelación crucial de parte de Dios. Abramos el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. ¿Qué creó Dios? Todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas en esta aldea global que vemos hoy en día. No las creó simplemente sin ningún significado. Cada una de sus creaciones contiene algo dentro de ellas. ¿Qué puso en ellas? Está escrito que fueron creadas según la voluntad de Dios. Entonces pensemos en esto. ¿Por qué Dios no permitió que los hijos nacieran a través de los padres? Solo una madre y su hijo llegan a ser un solo cuerpo a través del cordón umbilical, y este se corta después de que el niño nace. ¿No es así? ¿Por qué Dios permitió que nacieran de esta manera? Cuando los hijos llegan a casa después de la escuela, primero buscan a su madre. Los padres no tienen por qué sentirse decepcionados.
Dios lo creó de esta manera. Por supuesto, a los hijos les encantan su papá y su mamá, pero tienden a inclinarse un poco más a su madre. Parece que como la madre estuvo conectada a sus hijos, su amor por ellos es más fuerte. Si Dios no lo hubiera hecho, ¿se habría preservado la raza humana? En Apocalipsis capítulo 4 está escrito, por tu voluntad existen y fueron creadas. Debemos entender la gran providencia de Dios, quien permite que la vida sea dada a los hijos por medio de una madre, y no por medio del padre. La vida nunca se puede dar sin una madre. Los científicos dicen que las mitocondrias, que son importantes para la vida, se pueden heredar a los hijos solo a través de la existencia de una madre. No soy un experto en biología, pero tengo entendido que en el siglo XXI, los científicos han llegado a esta conclusión sobre el asunto de la vida. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Es la profunda voluntad de Dios quien creó todas las cosas en el principio. La humanidad hereda la vida física de su madre física. Entonces, ¿qué hay de la vida espiritual? ¿De quién recibiremos la vida espiritual? Nuestra vida espiritual no llega a existir por sí misma. ¿A través de quién puede ser dada la vida espiritual? Respecto a esta pregunta, la Biblia nos da la respuesta. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las iglesias del mundo solo hablan de Dios Padre. Esto no quiere decir que la Biblia que usa la iglesia de Dios sea diferente a la de ellos. Son iguales. Si solo existe un Dios, ¿por qué usaría la palabra hagamos? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas son palabras muy importantes. Si solo hay un Dios, ¿no sería más exacto decir, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, en singular? Sin embargo, ya sea que leamos la Biblia en inglés o la versión original en hebreo o cualquier otra traducción, este versículo es coherente. Todos están escritos en plural. Hermanos, ¿es Dios incapaz de distinguir entre haré y hagamos? ¿Quién dijo estas palabras? Son las palabras de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto significa que Dios, quien creó a la humanidad, no es un Dios singular. Podemos encontrar una respuesta clara al leer el siguiente versículo. Leamos el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y los creó a su imagen. Entonces fueron creados el hombre y la mujer. Dicho de otro modo, son una copia de la imagen de Dios. Por lo tanto, podemos comprender la imagen de Dios a través de estas dos personas que fueron creadas a su imagen. ¿No es así? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó un varón a semejanza de la imagen masculina de Dios. Por esta razón, la gente se refiere al Dios que tiene la imagen masculina como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la primera línea de la oración del Padre Nuestro, ¿no es así? Esta es la oración que Jesús nos enseñó. Entonces, como está escrito, fueron creados el varón y la mujer, pero ¿a imagen de quién fue creada la mujer? Como hemos confirmado, los varones fueron creados a imagen del Dios de imagen masculina. Entonces,
Naturalmente, las mujeres fueron creadas a la imagen del Dios de imagen femenina, ¿no es verdad? El Dios de imagen masculina es llamado Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar al Dios de imagen femenina? ¿Cuál es el término correcto para referirnos a ella? Es Dios Madre. Dios Padre, junto con Dios Madre, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, y crearon al varón y a la mujer. El hombre y la mujer no fueron hechos diferentes de la imagen de Dios, sino precisamente a la imagen de Dios. Así, desde la creación del hombre y la mujer, podemos deducir la imagen de Dios. ¿Existe solo la imagen masculina de Dios o hay alguien más? A través del libro de Génesis, podemos confirmar que también existe la imagen femenina de Dios. Si aún no logran encontrar a Dios Madre, incluso después de leer estos escritos, deberían aprender su idioma nuevamente. La imagen masculina fue creada a imagen de Dios Padre, y la imagen femenina fue creada a imagen de Dios Madre. Con respecto a este asunto, algunos se preguntarían, ¿existe Dios Madre en el cielo? Todas las iglesias del mundo, ya sean protestantes o católicas, solo invocan a Dios Padre, pero nunca a Dios Madre. ¿No es así? Eso es correcto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la profecía sobre Dios Madre? ¿Cuándo aparecerá? No fue en la época del Padre, ni en la época del Hijo, sino ¿en qué época? Esta profecía se está dando a conocer a la humanidad porque ella debe aparecer en la época del Espíritu Santo. Existe un tiempo determinado para que se cumpla esta profecía. Es por eso que hasta ahora no ha sido conocida. Solo existe como una profecía en la Biblia. Así que confirmemos más sobre Dios Madre a través de Gálatas capítulo 4. Hay quienes dicen que si podemos mostrarles la palabra madre exactamente escrita en la Biblia, seguramente creerán en ella. Cada Biblia, en todos los idiomas y de todos los países, contiene las mismas enseñanzas. Veamos Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito, «Mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es ella? La cual es madre de todos nosotros, es libre». En Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús nos enseñó cómo orar y nos dijo que debemos decir, «Padre nuestro que estás en los cielos». Con estas palabras, Él nos muestra que Dios es nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, ¿a quién se menciona en Gálatas capítulo 4? «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». La expresión «madre de todos nosotros» se encuentra en la Biblia porque sin duda existe nuestra madre. Aquí, nosotros, se refiere a las personas que recibirán la salvación. Por tanto, las personas que serán salvadas deben creer en Dios Madre. Si los que serán salvos no tienen a Dios Madre, las palabras «nuestra Madre» deberían ser eliminadas de la Biblia. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Está escrito que no debemos añadir ni quitar nada de estas palabras. Dios ha permitido que todo lo necesario para nuestra salvación se registre a través de los profetas en la Biblia. ¿No es así? Entonces, ¿a quién tenemos sin ninguna duda? Ya sea que leamos Génesis capítulo 1 o Gálatas capítulo 4, podemos ver claramente que tenemos a nuestra Madre Celestial, que es la Madre de nuestros espíritus. Por eso, cuando vienen a la iglesia, llaman hermanos a los varones y hermanas a las mujeres. Muchas personas piensan, quizás estos sean títulos que se nos han dado en la iglesia. Sin embargo, no es solo un título. No es solo un título que usamos para llamarnos unos a otros en la iglesia. Ellos son nuestros verdaderos hermanos y hermanas. ¿Quién nos enseñó esto? Los que fueron inspirados por el Espíritu Santo registraron todas estas cosas en la Biblia, y Dios mismo lo testifica. Veamos el libro de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos,
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Y qué será Dios para nosotros? Seré para vosotros por Padre. Dios será nuestro Padre, y vosotros, ¿qué seremos? Me seréis hijos e hijas. En la Biblia en español está escrito literalmente hijos e hijas, lo que significa que somos hijos de Dios. Y ustedes serán mis hijos e hijas. Dice, ¿quién dice estas palabras? El Señor Todopoderoso. La Biblia testifica claramente que el Señor Todopoderoso dijo, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces, ¿quién dio a luz a los hijos e hijas? ¿Quién debe existir? Ciertamente debe existir alguien que conceda la vida espiritual a los hijos e hijas. Si nuestra vida física en esta tierra es dada por nuestras madres físicas, entonces la vida eterna de nuestros espíritus también debe ser concedida por una madre espiritual, nuestra Madre Celestial. No podría darse sin ella. Hoy en día hay muchos teólogos y eruditos bíblicos. Entonces, ¿por qué ellos no conocen esta verdad? Dios testificó claramente sobre la existencia de Dios Madre en el Evangelio de Mateo y a través de muchos otros escritos. Él designó el tiempo profético para revelar esta verdad en los últimos días. Es al final del sexto día de la creación de 6 días. En otras palabras, ¿quién aparecerá al final de la obra de redención de 6.000 años? Dios Madre, quien fue profetizada que aparecerá para concedernos la vida en los últimos días. Las personas no pueden cambiar esta profecía arbitrariamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucederá si añadimos algo a la Biblia? Está escrito que Dios traerá más y más plagas. En pocas palabras, recibir plagas significa ir al infierno. ¿Y si quitamos algo de la Biblia? Dios nos quitará de cualquier parte de la santa ciudad. Significa que no podremos entrar en el reino de los cielos. De cualquier forma, el resultado es el mismo. Ya sea que le agreguemos o quitemos algo, iríamos al infierno. Hoy en día, todas las iglesias del mundo buscan y claman a Dios Padre. Pero, ¿a quién nos dice claramente la Biblia que vayamos? Dios ya ha prometido que cuando sus hijos regresen a la Madre Jerusalén Celestial, recibirán la vida eterna. Por esta razón, el apóstol Juan también fue testigo de la aparición tanto de Dios Padre como de Dios Madre. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, aquí, el Espíritu Santo se refiere a la imagen masculina de Dios. En otras palabras, Dios Padre. ¿Quién es la esposa? Está claramente escrito como la esposa. Ella es la esposa de Dios Padre. Si es la esposa de nuestro Padre, ¿cómo debemos llamarla? Debemos llamarla Madre. Leamos de nuevo lo que el Padre y la Madre dicen en el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome. ¿De qué tomarán? Del agua de la vida gratuitamente. La vida no se da sin una madre. Durante la obra de la creación en Génesis capítulo 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso, la vida eterna es dada por el Espíritu y la esposa, quienes dicen, el que quiera, venga a nosotros y tome gratis el agua de la vida. Definitivamente, no debemos añadir ni quitar nada según nuestro propio criterio. Si creemos en Dios, no podemos añadir ni quitar nada de estas palabras. Entonces, toda la humanidad debe escuchar la voz de la Madre Celestial que los llama y los conduce al camino de la vida. La obra de Dios Padre y la creación de los cielos y la tierra ya ha sido revelada a muchas personas.
Está escrito que Dios Madre aparecerá al final de los 6000 años. Tanto en Corea como en los países occidentales, las mujeres no tenían derecho a participar en el voto ante la sociedad moderna. Sin embargo, en esta época, a medida que las mujeres se vuelven cada vez más sobresalientes y superan continuamente a los hombres, llegué a pensar, Dios está revelando la presencia de la Madre Celestial al mundo entero. Hasta el tiempo profético de la aparición de la Madre Celestial, solo los hombres tenían poder dentro de nuestra comunidad global. Antiguamente en Corea, todas las casas tenían una placa de identificación. En la placa de identificación solo estaba escrito el nombre del padre, mientras que los nombres de la madre y los hijos que vivían en la casa no. El nombre del padre estaba escrito como único representante. Entonces, dado que solo el nombre del padre está escrito en la placa de identificación, ¿significa esto que el padre vive solo en esa casa? No, la madre también vive allí, pero parecería que no. Está escrito en la Biblia, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra, los creó. En la versión original de la Biblia en hebreo, podemos encontrar la palabra Elohim. La palabra Elohim significa dioses. La Biblia está expresada de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿existe la forma singular de Dios en la Biblia original en hebreo? También está escrita la forma singular. Cuando usamos un sustantivo singular para referirnos a Dios, es Él. En el caso de Israel, Él significa Dios. El sustantivo singular de Dios es Él o Eloha. ¿Saben qué palabra se usa para describir a Dios en la Biblia? Sorprendentemente, Dios es descrito como Elohim unas 2500 veces en la Biblia. Por lo tanto, no es solo Dios Padre quien obra, sino ¿quién más obra en cada época? A lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dio a conocer a toda la humanidad el hecho de que Dios Madre obra junto con Él. Nos dio abundantes enseñanzas. Sin embargo, hoy en día muchas iglesias dicen, la iglesia que cree en Dios Madre es extraña. Sin embargo, no somos para nada una iglesia extraña. Aquellos que desean entrar en el reino de los cielos nunca deben añadir ni quitar nada de las palabras de Dios. Aunque la Biblia testifica claramente que Dios Madre existe y nos muestra la palabra exacta, algunos pueden argumentar diciendo, se refiere a los santos o debe tener un significado diferente. Sin embargo, la Biblia y los profetas se refieren claramente a nosotros como hijos e hijas y nos enseñan a llamar a Dios nuestro Padre. Por favor, piensen en esto detenidamente. ¿Dónde se utilizan estos títulos? Estos son los títulos que se usan en una familia: padre, hijo e hija. ¿Quién más falta? Los sistemas de esta tierra son copia y sombra de los sistemas celestiales. ¿Acaso no existen las madres en este mundo que es una sombra? Ya que las madres existen como una sombra, es imposible que nuestra madre espiritual no exista en la realidad. No tendría ningún sentido. Hemos confirmado claramente esta verdad a través de Génesis capítulo 1, Gálatas capítulo 4, e incluso en la historia de Adán y Eva, y también en la historia de Abraham y Sara. A través de esto, podemos comprender plenamente que debemos tener a la Madre Celestial. ¿No están llamando Dios Padre y Dios Madre a toda la humanidad para que venga a ellos según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17? ¿Por qué nos llaman? Están diciendo, vengan y reciban la vida. Solo cuando lleguemos a ellos se nos podrá dar la vida. A través de todas estas enseñanzas en los 66 libros de la Biblia, debemos comprender plenamente la existencia no solo de Dios Padre, sino también de Dios Madre, y acercarnos a Dios de manera adecuada. Espero que demos eternas gracias, gloria, alabanza y honor a Dios Elohim, quien ha abierto el camino de la salvación para que podamos ingresar al eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.